me encanta. Es dos chicos que te abracen. Si no hay ninguna, que pueden buscar también de sus teléfonos, o si ustedes tienen una propia de su historia que les recuerde, también está bien. Que yo fui una de las personas, he sido una persona sobreviviente al desierto. Por el año 2009 viene mi hermano a El Salvador, venía con su camioneta porque él se casó con una mexicana. Entonces venía en un carro, pero no lo dejaron pasar de Guatemala para acá porque yo no sé en qué estaba pensando, pero no traía documentos él. Entonces le dijeron en aduana, pues en migración, de que no podía pasar con el carro. Entonces viene él y me llama y me dice, mi hermana, trae a mi mamá a Guatemala, me dice, a la frontera porque no me dejan pasar con el carro. Entonces viajo yo y no sé por qué, se me vino a la mente irme con él al regreso. Como obviamente de Guatemala para allá, pues no necesitaba él más documentos ni nada. Cuando los de migración veían las placas mexicanas, pues ni siquiera las credenciales, como le dicen en México, le pedían. Y luego de ahí para Chiapas, ahí hay una pequeña, como riachuelo, en una balsa lo pasan a uno. No tuve mayor yo problema porque iba en el carro y porque ya llevaba placas mexicanas, no le pedían a él nada. Y solo él me decía, hacerte la dormida, ¿va? Y como ya una persona mayor, yo ya tenía 50 años. Ujú. Eso fue hace 15 años. Entonces llegamos a Tamaulipas, porque él estaba residiendo en Tamaulipas. Pero yo con la idea de cruzarme el desierto, pues, porque una amiga vive aún en Nueva York, yo iba para donde ella. Una sobrina de acá tenía conexión con un coyote que me iba a cruzar de Chihuahua, por Chihuahua. Ajá, entonces llegué a donde ya para cruzar para el desierto, ¿verdad? Entonces, antes de cruzar, me dice el que me iba a llevar, el coyote, que si yo padecía de presión alta, del corazón. No, le dije yo, gracias a Dios no padezco, porque es cierto, hasta la fecha, bendito Dios, que yo no padezco de nada de eso, ¿verdad? Pero él, porque como ya era una persona adulta, entonces ellos pensaron, esta nos va a quedar o algo así. Entonces comenzamos a caminar, pero por la noche ellos me dicen, mire, siéntese y se baja, pero no me dijeron qué distancia. Y me caigo y cabal, me golpeo cabal, lo que era la colita de la columna. Yo no podía caminar, arrastraba los pies y en eso le dice una señora, le dice al coyote, mire, a mí ya se me falció, le dijo ella, la rodilla, en vez de que deje a la señora, déjeme a mí. Y me le quedo yo viendo, ¿cómo? Le digo yo así, es que usted no la va a hacer, señora, me dijo él. Mire, mi caminar puede, me dice, ahí está una brecha, me dijo, una brecha es como un camino. Ahí la van a recoger los de migración y se la van a llevar. ¿Cómo va a creer? Le dije yo que me voy a quedar aquí yo sola a medianoche. Ahí a medianoche se escuchaban los coyotes que aún maullaban y se agarraban entre ellos. No, una cosa horrible. No, yo no me puedo quedar aquí, le dije yo. Con la ayuda de Dios, y se lo prometo que yo de llegar llego, le dije así. Y solo se me quedó viendo él y dejó a la señora. Comenzamos a subir como una montañita así, pero de piedras, y entonces les dijo a los otros chicos, "Va, ayúdenle, porque yo no podía subir la rodilla ni nada. Entonces unos me empujaban de atrás y otros me jalaban de los brazos a subir esa pequeña montaña. Y así bien suavecito, apenas iba caminando yo. Pero este coyote llevaba a un chico al que a él le andaba enseñando como el camino. Acá en el desierto, cuando usted va caminando, deja las huellas. Entonces ese chico iba como barriendo para que no quedaran las huellas de los que íbamos caminando. Le iba enseñando el camino y él iba detrás. Entonces, cuando el chico vio que yo no podía ni caminar, me dijo, présteme, le voy a ayudar, porque aquí a estas personas le han dado un bote como de agua. A nosotros nos dieron 2 galones, dos galones de agua y llevamos la mochila acá, donde usted le dan el alimento que usted va a consumir. Eso es para usted. Y se lo terminó, pues mala suerte, ¿verdad? Fue mi ángel de la guarda porque me dijo, le voy a ayudar. Entonces él me llevaba las maletas y yo apenas iba caminando. Entonces este mismo niño me dijo, tómese esto, me dijo así. Me dio una pastillita chiquitita, chiquitita.
y esto, para el dolor, le dije yo, tómesela, me dijo así. Fue tomando eso, empiezo a caminar. Entonces yo hasta ahora reacciono y yo digo, esa era droga la que el hombre me dio, porque yo ya no sentía dolor ni nada. Y yo creo que eso es lo que ellos toman para poderse mantener, porque en el día es un calor insoportable y en la noche es el gran frío. Entonces eso me ayudó y comienzo a caminar y caminar y caminar. Y luego después que me comenzó otra vez, cuando ya me había pasado la reacción, me dio otra. Pero el coyote le dijo a él, no, ya no le vayas a dar más, le dijo, ya no le vayas a dar más. Y lo logré. Salí por el lado de Phoenix, Arizona. Nos llevaron a un apartamento. Entonces me acuerdo que yo solo me tiré. En el piso yo sentí rico porque por la columna era alfombrado, en un apartamento alfombrado y voy viendo que habían como 200 personas. Un montón de gente y un basurero que, bueno, a saber cuánto tiempo habían tenido personas allí y que nadie había limpiado. Y yo como pude, vi una escoba y me puse así a barrer, a recoger. Mire, no le miento, saqué 2 bolsadas de basura, así. Entonces cuando el coyote llegó, el otro que nos había recibido, ve, dijo, esta señora se rifa, dijo así. Mire, me dice, usted no tiene por qué hacer eso, me dijo. Es cierto, le digo, estoy mal de la columna, le digo, pero no somos animales para estar en medio de toda esta basura, le digo, no sé por qué nadie le ha limpiado acá, le dije yo, ¿verdad? Y me dijo el hombre, ¿y qué quieren? Me dijo, ¿quiere que le traiga algo? Quizás como para recompensarme, ¿va? Ah, sí, le dije, tráigame ropa limpia, porque habíamos pasado una semana caminando el desierto, estábamos bien sucios, y yo me di cuenta de que comenzaron a sacar a esas personas, sacaban 20, 30 a diario. Mi problema fue que a mí me cobraron $1,200 por cruzarme el desierto, solo por ese brinco, le dicen ellos. Pero mi amiga, la de Nueva York, no me había depositado los $1,000 que me faltaban. Yo solo había dado $200. Tu amiga todavía no ha depositado el dinero, te tienes que quedar en este apartamento hasta cuando ya pague, te vamos a sacar. Y sacaron a todo mundo y solo yo me quedé. Yo solita me quedé allí y sin hacer nada porque ya había limpiado. Entonces, de repente llega y me dice, mira, mejor te vamos a llevar para el apartamento de nosotros, el apartamento de ellos. Y me pongo a cocinar, ¿verdad? Y había un refrigerador y una alacena, bueno, había de todo. Se ve que te gusta el trabajo, me dijo el chico. Y me decía, mira, ¿y por qué no te quedas aquí con nosotros? ¿Cuánto quieres ganar? Les cae aquí la migración, yo me voy a ir en la cuenta y como que yo soy parte de ellos, ¿va? Por eso no quise quedar. Al fin mi amiga deposita el dinero. No, le dije yo que fíjate que mi amiga ya me está esperando en Nueva York y que me tengo que ir. Iban a dejar a un chico en Kansas, el otro escuchó Arkansas. Y se parquea, la minivan en la que íbamos, se parquea donde habían unos apartamentos. Cuando el chico estaba parqueado así, yo vi una radio patrulla. Hubiera sido bueno que él se saliera de allí, pero él no, se partió como atrás. Y justo allí, él ya estaba despierto cuando venía la radio patrulla. Sale corriendo, se fue y nos dejó a nosotros, éramos 13 personas que íbamos ahí como que éramos sardinas. Entonces nos detuvieron. Entonces nos entrevistan y nos dicen, vaya, miren, ustedes ya se atravesaron casi todos los Estados Unidos, estábamos en Illinois. Entonces, vamos a tenerlos una semana, dijo, y después los vamos a soltar. Cada quien llame a sus familiares o a quien quiera, y cada quien ve lo que hace, porque como que a ellos les salía más caro deportarnos a todos desde allá. Justo en una semana ya nos habían dado, porque ahí le quitan todo a uno. Ahí le dan el uniforme ese naranja que aparece en las películas. Ya nos habían dado las cosas, ya todos cambiaditos, ya para afuera bien felices, cuando van llegando con el chofer que lo habían atrapado. Algo llevaba en esa mochila que nos hizo retenernos por 3 meses. Según dicen, eran drogas. Entonces, para mientras investigaban si nosotros estábamos implicados o qué, porque ahí ellos tienen control de todo. Salió un chico que estaba siendo buscado en México porque se había llevado a su hijo ilegalmente, otro estaba siendo acusado en otro país por no sé qué, pero increíble. Toda la gente ahí está registrada. Nos sueltan, ¿verdad? Porque no estamos implicados en nada, gracias a Dios. Me preguntan que de dónde era yo, porque obviamente uno no lleva documentos. Es uno de los requisitos, que ni documentos ni celular tiene que llevar usted. Y yo dije que era mexicana. Entonces me deportan para México, pero
mi hermano ya no estaba en Tamaulipas, ya se había cambiado para Monterrey. Entonces en México, cuando regresamos, una de las cosas que ellos tenían, pero mala suerte que ese día no, que a usted le daba el boleto hasta donde usted iba a ir, hasta el estado que usted iba a ir, ¿verdad? Y así fue como me regresé para México y estuve ahí con mi hermano unos meses, pero al no tener credenciales, ya una persona de 50 años, ¿yo qué iba a hacer, verdad? No podía ni trabajar y aparte que es muy inseguro, México es bastante inseguro, entonces tuve miedo también, ¿verdad? Entonces me regresé a mi país y me voy a meter a una tienda donde venden acá, ya en El Salvador, a una tienda donde vendían materiales para bisutería y cuando voy viendo un montón de collares, pues, no, dije yo, esto quiero hacer y así fue como yo comencé mi pequeño negocio, nunca es tarde. No importa la edad que tengamos, ¿verdad? Y el sueño que tengamos. Si yo lo pude hacer, imagínense, ahorita tengo 65 años. Y si Dios me permitió salir de ese infierno del desierto y estar con vida y contando mi historia, es porque, bueno, un propósito tenía para mí. Y es más, yo le digo a las personas que quieren irse, miren, el desierto no importa la edad que usted tenga, porque usted no puede comer, pero si usted no toma agua, se muere de deshidratación. Y ahí no importa que esté joven, que esté viejo, ahí no importa la edad. Entonces, ¿para qué ir a arriesgar tu vida? Si acá en nuestro país, miren, hay muchas posibilidades, ahora pues el gobierno está apoyando mucho y por nosotros mismos pues no importa lo que hagamos, podemos empezar haciendo paletas en la casa, vendiendo dulces, no sé qué, pero ¿para qué vamos a ir a exponer nuestras vidas? Aparte de que, bueno, yo no sufrí muchas cosas de las que las demás han sufrido, pero mucha gente no cuenta la historia. Entonces, ¿para qué? No, trabajemos para nuestro país y lo más lindo es estar con nuestras familias que nos necesitan, ¿verdad? Entonces, yo digo que no se vale ir a sufrir, que dije que por el sueño americano, pero eso es mentira. Solo uno que ha pasado por eso se sabe qué es lo que se sufre, qué es lo que se pasa, y a uno no lo tratan tan bien como a veces la gente pinta, pues, pero no es fácil. Entonces mejor trabajemos para nuestro país, junto con nuestras familias, amigos, y podemos salir adelante.